Mi nombre es Javier Ramos Benítez, pertenezco al Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de La Laguna. Estoy aquí para presentar una píldora educativa sobre la evolución del Estado. Trataremos de exponer, mediante un cuadro conceptual, dicha evolución del Estado a lo largo de la historia, siguiendo una secuencia histórica cronológica. El esquema conceptual nos aporta denominaciones, características políticas, jurídicas, económicas, sociales, que nos permiten hacer un seguimiento de esta organización política singular, el Estado moderno, desde su primera forma como tal hasta la actualidad. No queremos comenzar este pequeño recorrido cronológico por la evolución del Estado sin antes referirnos al profesor Román Castro, cuyo libro, Temas clave de Ciencia Política, 1995, nos aporta un cuadro similar y el cual hemos seguido, a la par que nos ha servido de fuente de inspiración para la creación y desarrollo de este cuadro que aportamos a continuación. En esta píldora educativa presentamos las pautas a seguir para poder utilizar esta herramienta de trabajo estructurada en forma de cuadro sinóptico. Sería imposible referirnos a todas y cada una de las características de las diferentes formas de Estado en este cuadro. No es el objetivo de este esquema. Su pretensión no va más allá de poder servir de ayuda al estudiante, permitiéndole un trabajo autónomo, activo, donde se compaginen diversos recursos. Seguidamente pasamos a ver el cuadro sinóptico. Nos situamos ante este cuadro conceptual, este cuadro sinóptico, que nos adentra en la evolución del Estado. Comenzamos previa a la primera configuración de esta forma de Estado que se da con el Estado absoluto, y nos situaríamos en la etapa anterior. Tendríamos que hablar de las poliarquías medievales. Situándonos en el siglo XVII, ya nos encontramos con la primera forma de Estado absoluto. El cuadro nos permite observar algunas de las características más importantes de esta forma de Estado. Modelo económico, tendríamos el mercantilismo, definido por concesión de privilegios productivos y comerciales a gremios, compañías, ciudades, individuos. El mercantilismo está basado en las políticas corporativas, las cuales suponen una intervención del Estado en la economía, que conlleva un proteccionismo económico, ya que favorece la eliminación de las barreras económicas internas, además de potenciar un mercado unificado en el interior, protegido frente al exterior. Por otro lado, implica la regulación de precios y retribuciones por el soberano en algunos sectores económicos. Además, otras características a las que podíamos referirnos en torno al Estado absoluto podrían ser las fuertes monarquías territoriales, o la concentración de poderes, o el surgimiento de un nuevo actor político al que denominamos súbdito. Si en las poliarquías medievales hablábamos de vasallos, en este caso, con esta forma de Estado, con esta primera forma de Estado, tendríamos que hablar de un nuevo actor político que es el súbdito. El siglo XVIII nos aporta una nueva forma de Estado, el Estado liberal. De nuevo nos adentramos en su modelo económico y tendríamos que hablar del liberalismo económico, basado en el aforismo, en la máxima laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, sostenido en la autorregulación del mercado, un modelo que aboga por una concepción de la organización política Estado mínima, un Estado al que se le supone alejado del ámbito económico
Por eso se aboga por su no intervención en la economía. El Estado liberal se expresa de forma jurídico-política a través de un concepto que denominamos Estado de Derecho. Uno de los elementos fundamentales de esta forma de Estado, ya que en él descansa la base de la democracia representativa. Sus principales elementos del Estado de Derecho serían el imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad administrativa y los derechos fundamentales. El Estado liberal está afectado por el movimiento obrero, consecuencia de las crisis sociales. Además, se ve afectado por una inconsistencia del sistema representativo. Surge un nuevo actor político. En este caso, hablamos de ciudadanos. En las poliarquías medievales habíamos hablado de vasallos, con el Estado absoluto habíamos hablado de súbditos, y ahora hace acto de presencia el ciudadano. Un nuevo actor político que llega hasta nuestro día. Además, tendríamos que referirnos a una serie de movimientos, de revoluciones liberales que dan lugar a esta forma de Estado. Hablaríamos de la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, de la Declaración de Virginia en Estados Unidos en 1776 o de la Revolución Francesa en Francia en 1789. El siglo XIX supone una corrección, una mejora, una profundización de este Estado liberal. Por eso se denomina Estado liberal avanzado. Si el Estado liberal clásico había sido impulsado por aquellas revoluciones liberales de segunda mitad del XVIII y de finales del XVII en Inglaterra, el caso del Estado liberal avanzado del siglo XIX está impulsado por una serie de revoluciones burguesas que se suceden en el continente europeo. Nos referimos a las revoluciones de 1830, 1848, 1860 y además podríamos referirnos también dentro de este movimiento revolucionario, aunque no propiamente burgués, pero sí con fuerte presencia de algunos sectores de la pequeña burguesía, al 1871 y a la Comuna de París. El Estado liberal avanzado se ve afectado, por tanto, por enfrentamientos ideológicos y tensiones antisistema. Ante esta situación, su planteamiento se basa en profundizar, en mejorar aquellos elementos básicos que se concentraban en torno al Estado de Derecho, ampliar la idea de sufragio y profundizar, por tanto, en una participación de toda la población en el proceso de toma de decisiones. De un sufragio censitario se pasaría a un sufragio universal, se profundizaría, por tanto, en el parlamentarismo y los partidos políticos hacen acto de presencia como medio de mediatización entre los ciudadanos y el Estado. El siglo XX nos aporta dos formas de Estado. Por un lado, aquellos estados, aquellos movimientos que se posicionan como superadores de la concepción básica del Estado liberal, del Estado de Derecho y de su modo de producción y de su modelo económico, capitalismo o liberalismo económico, y nos aporta dos modelos. Tendríamos que referirnos al Estado soviético y a los estados totalitarios. Son formas de Estado que surgen en el periodo de entreguerras, el caso de la antigua
la extinta URSS en 1917, y en el caso de Europa propiamente dicho, tendríamos que referirnos a Italia y a Alemania y sus movimientos totalitarios. En este caso, estos estados rupturistas plantean una superación de aquellos principios fundamentales en los que se sostenía el Estado liberal. Sin embargo, en 1945 surge una nueva concepción del Estado que no plantea una ruptura, un cambio radical de modelo, sino que plantea la reforma de los planteamientos básicos del Estado liberal. Por eso hablamos de un Estado reformista. Nos referimos al Estado social y democrático de derecho, donde la base fundamental, los principios elementales del Estado de Derecho continúan vigentes, profundizando en ellos y ahondando en lo social. Se trata de una forma de Estado que ha recibido diferentes denominaciones. Hay autores que lo denominan como Estado liberal democrático. Otros hablan de Estado social. También lo podemos encontrar como Estado asistencial. Son muchos los que se refieren a esta forma de Estado como Estado de bienestar, welfare state, Estado administrativo, entre otros, son sus denominaciones. Sus características principales tendríamos el revisionismo, reformista, la intervención estatal, la economía mixta, la organización pública económica, desde un punto de vista de la planificación indicativa, la integración de los sectores menos favorecidos, la búsqueda del consenso social, la prestación de servicios sociales o el crecimiento de la administración pública, por lo cual se denomina Estado administrativo, son algunas de sus características fundamentales. Con esto hemos hecho un recorrido a lo largo de la evolución del Estado desde una concepción histórica y atendiendo a las características, algunas de ellas, insistimos en que es imposible recoger todas y cada una de las características de cada forma de Estado que se ha dado a lo largo de la historia en un cuadro sinóptico, pero consideramos que es una herramienta válida para tener una idea general de una sola visión de lo que ha sido la evolución del Estado.